Tengan ustedes una bendecida noche. Es un gusto para mí poder volver a compartir con ustedes en este espacio maravilloso de nuestro discipulado número 4. Así que esta noche lo invito, como siempre, para que usted disponga su corazón, su mente, todo su ser. Obviamente la palabra del Señor en la mano, su libro o su cuaderno de notas y su lapicero, para que tome atenta nota a lo que aquí estamos compartiendo. En esta noche vamos a compartir un tema, el número 14 de nuestro discipulado número 4, que hace referencia a los ministros, el diezmo y las ofrendas. Estábamos hablando en el discipulado anterior acerca de las casas y todo lo importante que es la casa para nosotros como familia en Cristo, como familia de la fe. Pero también les decía y veíamos, porque fue un discipulado bastante largo, donde tuve la oportunidad de compartirles los inicios de la Casa del Padre hasta ahora, y veíamos cómo a través del tiempo y de los años nos hemos sostenido. Sostener una casa cuesta dinero, y sostener la familia cuesta. Usted lo sabe porque usted hace parte de una casa, de una familia, y usted tiene gastos mensuales, gastos a veces diarios, que hace necesario que exista digamos, un ingreso para poder sostener la casa. Así que aunque este tema puede ser o puede no ser muy agradable para muchos, yo he aprendido que es un tema de bendición y que es necesario que quienes se están formando como sacerdotes dentro de la casa, quienes sirven dentro de la casa, deben tener estos temas muy claros, porque terminan siendo parte de un principio de reino y un principio de los hijos de casa, un principio sacerdotal. Quiero que vamos a la palabra del Señor. Ahí tenemos la segunda diapositiva. La palabra del Señor en Números capítulo 18 y versículo 24, 25 y 28. Dice la palabra del Señor: porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, que entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: también hablarás a los levitas y les dirás: cuando recibas de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis al Señor una ofrenda de ello, el diezmo de los diezmos, y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era, como el producto del lagar. Así también vosotros presentaréis al Señor una ofrenda de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y de ellos daréis la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Miremos que hay algo importante en la escritura, y es el orden con el cual el Señor instruye al pueblo para el manejo del diezmo. En primer lugar, entonces está y habla de Israel como el pueblo, que es el que lleva el diezmo. En segundo lugar está el levita, que es el ministro que recibe y lleva a su vez también el diezmo. Y está Aarón, que es la cobertura que recibe el diezmo. El Señor le llamó al diezmo la ofrenda del Señor. Si tuviéramos que hablar en términos genéricos, Dios ha hablado de una ofrenda grande, y ahí están los diezmos, las ofrendas y las primicias. Es decir, para Él, cuando se entregaba al Señor, estábamos hablando de las ofrendas del Señor. Así que la ofrenda no es cuestión de caridad o de beneficencia, sino que la ofrenda o las ofrendas que entregamos en el templo tienen la categoría de una ofrenda sacerdotal. Viene del carácter sacerdotal. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva y encontramos que el Señor nos hace alusión de que en el verso 27 del pasaje que acabamos de leer hay un detalle muy importante. Cuando dice que al llevar el diezmo, este era considerado como los cereales de la era o como el producto del lagar. Miremos en primera instancia entonces la era. ¿Qué significa la era? Significa trigo, pan, palabra, alimento.
Eh, Ahí vemos entonces la era cuando está todo el sembrado del trigo y ellos están cogiendo, digamos, cosechando. Y vemos ahora el pan allí, lo vemos de una manera muy agradable, muy apetitosa. Así que la era representa, vuelvo y le repito, el trigo, el pan, la palabra, el alimento. Entonces, dice que cuando nosotros llevamos el diezmo a la casa de Dios, este se considera como, los cereales de la era o como el producto del lagar. O sea, es el pan. Para que haya pan en la casa de Dios, para que la casa de Dios se sostenga, necesitamos entonces del diezmo. Ese es el objetivo. Y habrá entonces alimento espiritual en mi vida, pero también en mi familia y en la iglesia, en la casa, en la familia de la fe. Bien, pero también nos dice, vamos a la siguiente diapositiva, que también se considera como un lagar. Quiere decir que el lagar viene de las uvas, también significa vino nuevo, el maestresala, es decir, el Espíritu Santo ministrando mientras la sangre de Cristo es rociada. Y ustedes saben que la sangre rociada de Jesucristo nos habla de redención. Así que se entregaba lo mejor al Señor. De esta manera, Dios le otorgaba al pueblo, al levita y al sacerdote las bendiciones. Dice el libro de Números, capítulo 18 y versículo 12. Dice, todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal. Las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Mire, allí tenemos el lagar, cómo pisan las uvas, y miramos ahora ese vino allí delicioso. ¿Quién no disfruta de un buen vino? Pero cuando nosotros comprendemos que la sangre poderosa del Cordero se manifestó como esa sangre para borrar mi pecado, para limpiar de mí toda la inmundicia, ese vino nuevo que viene a nuestra vida y viene a través de la casa, viene a través de la palabra, viene a través del amor que se establece en una casa de Dios. Muy bien, entonces hasta allí estamos analizando cómo se asimila el diezmo en la casa, en la familia y en aquellos que hacemos parte del ministerio. Miremos ahora entonces, de acuerdo a la palabra, cómo se asimila el tema hacia los levitas. Y diremos que levita en el Strong, en el 3881, viene de la raíz levijit, que significa apartado para el servicio de Dios. Los levitas son figura del diezmo, así como lo dice en Números 18 del 20 al 32, y en Levíticos 27 del 30 al 32 se nos dice que era para el sustento de los sacerdotes levitas. Aquellos que le sirven al Señor tienen que vivir del sustento. Entonces es necesario, porque dice que todo siervo es digno de un salario. Así que dentro de las cosas que se sufragan con el diezmo, obviamente sabemos que cuando las iglesias son grandes y da la posibilidad, pues se puede pagar salarios a todas las personas que trabajan al interior de la iglesia. Sin embargo, pues en iglesias tan pequeñas como la nuestra, pues apenas tenemos la posibilidad de sufragar los gastos que ella demanda, pero tenemos una bendición, y es que hasta ahora nunca nos ha faltado nada y hemos tenido la posibilidad no solamente de incorporar lo que necesitamos, sino aquellas cosas, como yo les contaba, por ejemplo, en época de pandemia nos permitió aún ahorrar para poder comprar los equipos con los cuales hoy estamos haciendo la transmisión, por ejemplo. No solamente fue la cámara, sino el equipo, el computador y una serie de elementos que se necesitan para poder hacer las transmisiones. Bien, decimos también que ¿cuál es la labor entonces de los levitas?
Dice que ellos servían, unificaban y cubrían en el templo. Así que el diezmo se puede dar y estar bajo este principio. Pero si se está en pecado, se profana la ofrenda del Señor. Tener cuidado no solamente de darlo, sino estar delante de Dios en obediencia. Hay gente que piensa que solamente es entregarlo, pero la verdad es que nosotros tenemos que estar en paz con el Señor en todas las cosas, en todas las áreas. El diezmo es parte del principio que yo tengo como cristiano, pero yo tengo que tener una vida recta y correcta delante de Dios y delante de los hombres, siendo un verdadero sacerdote. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y sigamos hablando acerca del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Miremos la siguiente diapositiva, dice Hebreos capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice, y aquí en verdad reciben diezmos hombres que mueren, mas allí lo recibió uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, Leví también, el cual recibe diezmos, los ha pagado. El diezmo quiere decir que se puede transmitir genéticamente. Nuestras generaciones van a recibir de esa bendición que yo hoy estoy estableciendo a través del diezmo, a través de la entrega. Obviamente mis generaciones, digamos, yo estoy haciendo un pacto con Dios y cuando yo presento un sobre en el altar, yo no solamente estoy presentando mi vida, yo estoy presentando mis generaciones, yo estoy atando mis generaciones a las bendiciones que Dios tiene para mi vida y para mi familia. Cuando nosotros miramos el libro de Hebreos, analizamos que es necesario evitar la maldición que obviamente viene declarada en Malaquías capítulo 3 y versículos del 6 al 12, que ya lo vamos a mirar. Y también podemos decir que por esa razón el enemigo quiere que no entendamos estas verdades. Si por algo nosotros somos atacados en la vida cristiana es por el diezmo. Lo primero que te van a decir, ya le vas a ir a dar la plata a esos pastores ladrones, porque eso fue lo que a mí me dijeron. De hecho, yo misma decía, ¿cómo se le ocurre a usted ir a dar su dinero, usted tanto que se ha esforzado, para irlo a entregar a la iglesia? Era mi ignorancia y yo no lo entendía. Dios me lo hizo entender. A mí no me lo hizo entender ningún hombre, yo lo entendí directamente. Dios me lo hizo entender. Así que es allí donde nosotros vamos a ser muy atacados con el tema del diezmo. ¿Y por qué? ¿Y por qué ustedes tienen que dar? ¿Y eso de qué depende? ¿Y eso por qué? Bueno, en fin. El diezmo significa una muestra de fidelidad, de obediencia, pero también de fe, de madurez y de compromiso con la casa. Porque el diezmo viene para sustentar la casa. Bien, vamos a ir por favor al libro de Malaquías, capítulo 3 y versículos del 6 al 12, que la tenemos ahí en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca del diezmo. Malaquías capítulo 3, repito, versículos del 6 al 12. El pago de los diezmos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de devolvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Wow. Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mire lo primero que él está diciendo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire qué tremendo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en el templo de la ley, porque ahí estábamos hablando del Antiguo Testamento, Israel diezmó por obligación. Hay una palabra de parte de Dios muy fuerte, le dice: ustedes me están robando. Entonces, muchos de ellos empezaron a diezmar por obligación. Vamos a mirar entonces, así desagregadamente, qué es lo que dice ese texto. Primero dice: habrá alimento en mi casa. Quiere decir en mi vida, pero también en mi congregación. Habrá alimento. Segundo, dice que vamos a obtener bendición hasta que sobreabunde. O sea, va a haber aceite, el aceite de la unción, vino de gozo, ¿sí? Que significa la sangre rociada de Jesucristo, en lo espiritual, y luego también Él agrega una provisión material. Quiere decir que cuando yo diezmo, Dios está tomando el control en esta área de mi vida. También dice que reprende por nosotros al devorador. Esta potestad que devora la economía de las familias e iglesias que no diezman. Él lo reprende por el que diezma. O sea, que si el devorador me viene a atacar a mí, si yo diezmo, el Señor sale al encuentro y el Señor toma el control en esta área y el Señor reprende al devorador de las finanzas por mí. Lo que yo debía hacer, Dios lo hace porque yo estoy entregando el diezmo por amor y por obediencia. Es importante que nosotros entendamos que cuando yo entiendo el diezmo como un principio, no es una carga para mí. De lo que Dios me da, yo aparto el 10% para el Señor, porque es de lo que Dios me ha dado. Dice: no quedará estéril vuestra vid. Quiere decir que nos hace fructíferos en nuestro ser integral. Y quinto, dice: provee de temor Jehová. Deuteronomio 14:23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Nos garantiza que permanezcamos en Él. Es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando yo diezmo, quiere decir que yo quebranto el dinero, y al diezmarlo quiere decir que yo lo sujeto bajo mis pies. No es el dinero el que me domina, soy yo el que domina el dinero, y yo aparto lo del Señor. Quiere decir que el 90% que me resta es un dinero que será de bendición y cumplirá lo que aquí se establece en la palabra de Dios. Dame la siguiente diapositiva. Bien, allí tenemos una fotografía de una persona con un diezmo, con un sobre. Y este sobre es muy importante porque a veces recibimos sobres en la iglesia y me colocan, por ejemplo, diezmo tanto, pero no me colocan el nombre. ¿Por qué es importante colocar el nombre? Quiero compartirle algo de esto. Debes colocarle tu nombre completo, tu número de cédula, lo ideal, el propósito para el cual estás presentando tu diezmo y el valor de tu diezmo. ¿Por qué es importante? Nosotros somos personas obligadas a declarar renta. Nosotros presentamos nuestra declaración de renta ante la DIAN. Si usted, por ejemplo, declara renta, digamos que hay unas formas a veces en las cuales los contadores nos dicen: muéstrame los gastos que usted tiene para minimizar, digamos, el gasto que usted presenta ante la DIAN. Entonces usted nos puede solicitar que le demos un certificado de los diezmos del año inmediatamente anterior. Entonces nosotros sabemos que usted, como usted firmó, como usted colocó su nombre, su cédula, nosotros podemos expedir un certificado donde dice: mire, tanto usted diezmó
en el año inmediatamente anterior. Tenemos esa obligación. Pero si usted no marca el sobre, sino que usted me lo entrega así o le coloca diezmo y el valor, nosotros no sabemos. Y es muy importante que usted coloque el nombre porque nosotros luego oramos por los sobres que usted nos entrega. Entonces es importante, una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda y otra cosa es la primicia. Son tres cosas diferentes, si bien vienen para bendecir la casa, tienen funciones diferentes y aquí lo estamos viendo. Entonces usted necesita marcar el sobre. Usted en la iglesia va a encontrar un lugar donde están los sobrecitos. Cuando usted va a entregar una ofrenda, salvo que sea una ofrenda puntual, usted no necesita marcar un sobre, usted sencillamente coloca su ofrenda. Pero es importante que los diezmos vayan en un sobre y vayan marcados con nombre completo, cédula, valor y la intención. Porque estamos viendo que el diezmo sirve para las generaciones. Yo por lo general coloco, Señor, por la conversión de mis hijos, de mi familia. Cualquier situación, necesidad que tú tengas, la puedes colocar allí en el sobre. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Deben un segundo, yo tomo un poquito de agua. Bien, también decimos que el diezmo quiere decir una décima parte, es decir, 10. Y este número habla de prueba. También sabemos que hubo 10 plagas, que hubo 10 mandamientos, 10 espías, 10 días en el libro del Apocalipsis. Y 10 también significa responsabilidad. Entonces, según 2 Corintios capítulo 9 versículo 6, en la traducción LBLA dice: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser fieles en esto. Mire, ¿quiénes son los administradores? En la iglesia, la persona que ejerce la mayordomía de la iglesia es la señora Nayibi Cedeño. Nayibi Cedeño es mi madre y ella es la persona encargada de manejar, de recibir. Ella recibe las ofrendas, los diezmos. Ellas se colocan, todo eso va a un libro de contabilidad y tenemos un contador que es la persona que encargada luego de hacernos todo el tema de la declaración de renta, revisar los libros y bueno. Esa persona, la persona que maneja el tema de los dineros, debe ser una persona, como dice la palabra, hallada fiel. Y ella es una persona muy correcta, es una persona muy juiciosa y ella, si usted le pregunta a ella, si usted hace una solicitud del manejo de lo que se lleva en la casa, pues ella tiene los libros para darle la información que usted requiera al respecto. Bien, en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2 en la Dios habla hoy, dice: ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Entonces estamos hablando de ella después de vaciar toda la información en los libros, ahora sí, a final de mes, nosotros tenemos que sacar todos los gastos que demanda la iglesia. El pago de la renta, servicios públicos, ahora tenemos el internet. Hay algunas personitas en la iglesia que se les da ofrenda. Una ofrenda, porque nosotros no podemos pagar aún salarios, pero sí podemos dar ofrendas por apoyo para el tema del transporte. Y de allí se saca todo, la compra de los elementos de aseo, digamos cada vez que haya una celebración. Usted sabe que nosotros nunca le decimos a ustedes, o hasta ahora no lo hemos hecho, digamos, para algo de la iglesia, que usted hágame el favor y me da tanto para eso, no, siempre se sufraga con lo que ustedes dan, desde luego para la casa, con eso sufragamos para las celebraciones que tenemos y demás. Bien, así que sabemos que tenemos un compromiso con el Señor y esto tiene que ser completamente sagrado. Los dineros del templo son sagrados. Por eso vuelvo y le repito, si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto nosotros podemos mostrarle los libros y usted se puede cerciorar de la forma en que se gastan los dineros de la iglesia, del templo.
Bien, también decimos que la palabra diezmos viene de la palabra maaser, que significa décima parte, asar, que es llevar el diezmo o dar el diezmo. En griego viene de la raíz de kate o de akatos, que significa apodecato. Apo significa es separar en parte de los demás. Decato significa reservar o pagar diezmos y decate es décima parte. En Levíticos capítulo 27 y versículo 32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Nos habla del diezmo de la vacada y de todo lo que pasare bajo la vara. Quiere decir que de todo lo que nosotros recibamos tenemos que apartar el diezmo. Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Hay gente que me dice, no, es que a mí me da pena porque, mira, por ejemplo, mi diezmo son 2,000 pesos. No importa. Resulta que a usted le regalaron 20,000 pesos, pues usted aparta sus 2,000 pesitos y los guarda. Resulta que usted hizo una ventica y la ventica fue una venta de 40,000 pesos que le quedaron, por decir algo, de ganancia. Pues son 4,000 pesos de diezmo, usted los mete en su sobrecito. Es que esto no se trata de cantidad. Esto se trata del corazón con el cual tú des, por amor, por obediencia. Es mi casa, poco o mucho, es mi aporte para que la casa se mantenga. Y eso debe ser un compromiso de todos nosotros. Entonces, dice que relata que le repartió tierra en Israel. Ustedes saben que Dios estableció unas formas para repartir dentro de las 12 tribus. A cada tribu le dio una parte, exceptuando a la tribu de Leví, ya que ellos se dedicarían al servicio del tabernáculo. Y ellos se iban a sostener con lo que se establecía en el tabernáculo. Vamos a la siguiente diapositiva. Este pasaje o esta parte nos establece un momento en la vida de Abraham con Melquisedec, del cual ya habíamos hablado, y dice que no había ley escrita en cuanto al diezmo. Sin embargo, vemos que Abraham le diezmó a Melquisedec. Y leamos Génesis, por favor, capítulo 14 y versículos del 18 al 20. Dice la palabra del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire que aquí hay algo bien importante. Melquisedec está soltando una bendición sobre Abraham. Y está diciendo que él es bendito delante de Dios y que a razón de que él ha sido bendito, Dios le ha entregado los enemigos en su mano. Inmediatamente Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Abraham entendió que Melquisedec era un hombre que estaba en una estatura superior a la que él estaba. Y bajo esa consagración sacerdotal, él entrega los diezmos. El diezmo se entrega a uno mayor porque estamos reconociendo autoridad. Yo no le puedo dar un diezmo a cualquiera. No. Tiene que ser primero una persona que esté en autoridad y tiene que ser en la casa donde yo estoy recibiendo mi alimento. No puede ser que yo reciba el alimento en una casa y diezme en otra. Eso no estaría correcto. Pero mire que Abraham, este hombre le está bendiciendo, le está abriendo, le está impartiendo, y obviamente Abraham entrega los diezmos. Pero miremos el diezmo ahora en el tiempo de la gracia. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 39, se nos dice que los hijos de Abraham hacen las obras que él hizo, porque ahí también se habla de que
Los que no hacen las cosas correctas, entonces Abraham no es su padre, ¿sí? Pero si lo miramos desde este punto de vista, nos dice que los hijos de Abraham hacen las obras que él hizo. En Hebreos capítulo 7 y versículo 8 también nos dice que los hombres reciben los diezmos. Hoy en día nosotros se lo damos al Señor en un acto de obediencia y de fidelidad al Señor y a los hombres que Dios establece sobre nosotros. Muchas veces se nos dicen muchas cosas, bueno, y que harán con esa plata, y mire, y que esto y que lo otro. Mire, usted tenga paz, usted entréguelo, porque usted se los está entregando al sacerdote, pero se los entrega para el Señor. Si ese sacerdote comete algo incorrecto con esos diezmos, él tendrá que vérselas con el Señor. Pero usted tenga paz en su corazón, porque usted los está entregando para el Señor. El dinero no tiene gobierno si no es puesto el dinero bajo la autoridad nuestra. Igual que cuando llevaban el dinero a los pies de los apóstoles y ellos no eran escasos en nada. Les repito, el diezmo es una forma de determinar un dominio sobre el dinero. El dinero no me gobierna, el dinero no es mi amo. Yo no dependo del dinero. No. El dinero se somete a mi autoridad. Mi autoridad está establecida por el cielo. Cuando yo mi dinero lo someto a la autoridad de Dios, entonces mi dinero es bendecido. Y mi dinero ya no me gobierna, yo gobierno sobre el dinero. Yo no soy esclavo del dinero. No. El dinero es esclavo mío porque viene para bendecir mi vida. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10 dice, porque raíz de toda suerte de males es el amor al dinero, al que aspirando algunos se han desviado de la fe y asimismo se han traspasado con muchos dolores. La mayor parte de la humanidad hoy en día gira alrededor del dinero lastimosamente. Así que cuando nosotros diezmamos, quiere decir quebramos el dinero y lo colocamos bajo esa autoridad, estamos dándole a ese 90% que resta una dignidad, una bendición determinada por Dios a través de su palabra. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En Mateo capítulo 17 y versículo 24 hay un pasaje donde nos habla acerca de que Jesús necesitaba pagar unas cosas, era necesario pagar los impuestos. Entonces Jesús da una orden y Jesús recibió de parte de un pez un estatero o un siclo para pagar 4 dracmas, que era una moneda griega. Y usted ahí ve el pez con la moneda, porque Dios dio una orden y obviamente el dinero llegó. Cuando nosotros tenemos la fe, cuando nosotros caminamos en esa autoridad determinada por el cielo, cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, Dios nos va a bendecir y no nos hará falta nada para cumplir nuestras obligaciones. Esta era usada para pagar impuestos y también estaba la blanca, estamos hablando de la moneda del dracma, y también estaba la blanca, que era una moneda judía. La que utilizó la viuda era de cobre y valía muy poco. El Señor Jesús usó dinero solo como un instrumento o medio y no como un fin. Él usó el dinero no lo manejaba él usaba el dinero, él manejaba el dinero. Y eso quiero que lo tengas muy claro. ¿El dinero te está manejando a ti o tú manejas el dinero? Vamos a la siguiente diapositiva. Y miremos el acto de esta mujer viuda. Marcos capítulo 12 y versículo 41 dice que Jesús se sentó frente por frente al arca del tesoro y dice que observó cómo la multitud echaba monedas de cobre en el arca del tesoro y cómo muchos ricos depositaban grandes cantidades, pero de lo que les sobraba. Mas el verso 42 dice que llegó una viuda pobre y echó 2 monedas, que es una cuarta parte de o sea, 2 blancas. Y habíamos dicho que esa moneda blanca era la moneda judía, que era de cobre y que valía muy poco. Ella echa 2 moneditas blancas,
Pero, ¿qué significó eso? Primero, ella echó todo lo que ella podía sustentar, o sea, era todo lo que tenía. Y segundo, ella mostró una actitud de su corazón y liberación de su alma. Ella no dependía del dinero. Mire qué impactante esto. Y era una mujer pobre. Ella dio de corazón todo lo que tenía. Muchas veces usted y yo podemos dar de lo que nos sobre. Dios no necesita de tus obras. Dios quiere que hasta en eso le des el primer lugar. De lo que tú recibes, aparta el 10% para el Señor que le corresponde. Esa no es de elección, eso no es si yo quiero, no, yo lo debo hacer. Si yo conozco la palabra y se me enseñan estos principios, yo debo hacerlo. Pero ahí está el tema del corazón. La ofrenda, que es por amor, nos enseña a despojarnos. Dios mismo nos hace una promesa en Malaquías capítulo 3 y versículo 11. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, que lo habíamos visto, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Devorador viene del griego katestío o catapago, que significa consumir, comiendo, devorar por apropiación forzosa. Sinónimos: tragar, masticar, despedazar. Áreas afectadas por el devorador: los frutos de la tierra, la esterilidad y la simiente. Mire qué importante, la simiente. Dijimos que los diezmos van a bendecir generacionalmente. Mis generaciones están cubiertas con mis diezmos. Y mire lo contrario. Ataca los frutos de la tierra, ataca con la esterilidad y ataca la simiente. Vamos a la siguiente. Entonces, mire, esta potestad tiene agentes. Según el profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo del pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Quiere decir que todos se lo van comiendo y no queda absolutamente nada. Ahí vemos la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Obviamente dependiendo de la versión. Miremos, langosta gazán significa gateadora. La arbet, comedora. La yelet, devoradora. La hasil, exterminadora. Y muchas veces tú y yo recibimos el dinero. Llega a nuestras manos, pero como llega, se va y uno dice, pero por Dios, ¿qué pasó? Si yo aquí tenía tanto, ¿en qué me lo gasté? Y no, resulta que se fue. En alguna oportunidad yo les enseñaba y les compartía un seminario que dio el apóstol Frankie Rodríguez, de cómo bendecir el dinero y cómo era de importante cada vez que tú recibas un billete, porque nosotros no sabemos ese billete de dónde viene, bendecir el dinero, descontaminarlo, porque luego yo voy y lo coloco dentro de mi billetera. Allá tengo el otro dinero que acabé de sacar del cajero, que está limpio, que está recién hecho, y resulta que viene este billete contaminado, que viene con la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y ahí la langosta todavía está comiéndose el pedazo de billete, y obviamente cuando entra con los demás, pues ella coge y agarra a los demás. Si yo no soy diezmador, pues tengo ese pequeñito problema. Etapas de destrucción en lo físico, económico y espiritual. Va a venir a la vida de nosotros porque ustedes saben que nosotros estamos bajo ataque. Y entonces vienen destrucciones. Cada cosa en el reino tiene un propósito y tiene un fin para contrarrestar ataques del enemigo. La puerta de esta potestad y estos agentes es el no diezmar, o el no diezmar trae situaciones como fracasos, dificultades financieras, presenta argumentos a Dios para que la bendición sea detenida. O sea, Dios me va a soltar una bendición y el enemigo se levanta y le dice, ¿qué va? Si él es un ladrón, si él es un salteador, él ni siquiera entra por la puerta, él se salta la tapia, él le roba a Dios, él te ha robado, Señor, ¿cómo lo vas a bendecir? Y detienen bendiciones. El no diezmar denota lo siguiente, que no es una persona que no tiene compromiso con la casa, es una persona que no tiene madurez,
espiritual, no tiene un reconocimiento al ministro que le da la palabra y obviamente rechaza la prueba. También decimos que por eso 10% es prueba al corazón de uno. Dios va a probar el corazón de nosotros. Por eso cuando leemos el diezmo, Él dice, pruébame ahora en esto. Si acaso no abriré las compuertas de los cielos, Él está hablando de prueba. Pero cuando damos el diezmo, quiere decir que estamos pasando una prueba que Dios nos está colocando. Mateo, vamos a la siguiente diapositiva, Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice, y quiero que mire, Mateo 23, 23, que no se le olvide, Mateo 23, 23 dice, Jesús denunciaba que habían descuidado los preceptos de más peso de la ley. Dice así la palabra, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A veces hay gente que cree que dando el diezmo ya cumplió, pero hay cosas muy importantes que como cristianos necesitamos entender: la justicia, la misericordia y la fe. Pero mire esto tan interesante, lo está viendo ahí en pantalla, 23 más 23, Mateo 23, 23, yo sé que no se le va a olvidar este pasaje, Mateo 23, 23, si usted suma 23 y 23 le da 46, si usted el 4 y el 6 lo suma le da 10%. Justicia, misericordia y fe. Decimos que justicia viene de justos, jueces haciendo las cosas con integridad y rectitud en la balanza. Una justa pesa, una justa medida. Yo no puedo decir tampoco, marco un sobre y digo, este es mi diezmo, cuando no es mi diezmo. Diezmo es diezmo. Es el 10% de lo que tú te ganes, el 10% que te quedó de la utilidad de algo, es el 10%. Si es menos, ya no es diezmo, es una ofrenda. El diezmo, en la próxima sesión estaremos hablando acerca de las ofrendas y estaremos hablando de las primicias, pero el diezmo me cubre para esto que yo les estoy enseñando en esta noche, ¿sí? Primero, dice que Él me da cobertura. Dice, pruébame ahora en esto, si acaso no abriré las compuertas de los cielos y traeré hasta que sobreabunde alimento en mi casa, en mi familia, en mi casa sacerdotal, en mi iglesia. Yo aseguro que haya el alimento, que no falte. Segundo, aseguro que Dios pelee por mí con el devorador de finanzas, y lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta han querido comer, me lo tienen que devolver, porque el diezmo me coloca en una nueva condición de vida, porque el diezmo también dice que seremos reconocidos como tierra deseable. En la tierra deseable, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta no pueden entrar. Entonces, una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda. Cuando yo no entrego el valor completo del diezmo, automáticamente se convierte en una ofrenda. Y entonces luego tú dices, pero ¿por qué Dios no me cubrió? ¿Pero por qué Dios esto? ¿Pero por qué? Porque no era diezmo, era ofrenda. La ofrenda tiene otro fin, la ofrenda multiplica. El diezmo cubre, te guarda. Lo que estamos viendo aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver este ejemplo, y ya estoy llegando al final, donde dice en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 13. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y traédmela, después harás para ti y para tu hijo. Y vemos ahí a la viuda en una pobreza terrible. Estaba ella con su hijo y ella había dicho, bueno, haré esto último y me acostaré a dejarme morir porque no hay nada más que hacer, no hay nada más que comer, no tengo nada más. Y llega el profeta y le dice, no, sí haga la tortilla, pero la primera es para mí. Ay, padre, ¿cómo? Pero ¿cómo es este hombre? ¡Qué indolencia! ¿Cómo puede una persona llegar todavía a esa pobre mujer que está muriendo? Él estaba estableciendo un principio en ella. Y ella fue obediente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ella apartó lo mejor y lo primero a él. Y mire lo que profetizó Elías en el verso 14.
Cuando ella decide obedecer y entregarlo primero para el profeta, el hombre de Dios, el hombre que representa a Dios, y de esto ya habíamos hablado anteriormente, dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la tierra. El profeta le suelta una palabra para sobrevivir mientras pasa la prueba que estaba viviendo su país, su nación. Le dio un orden y le dio un principio eterno. Lo estableció en esa mujer en ese momento. ¿A quién darás lo primero? Fue una prueba que tuvo la viuda de Sarepta, la cual reconoció la autoridad y a pesar de la situación apartó lo primero y se lo entregó al hombre de Dios. Esta mujer, hoy en día, podemos verla que ella representa a la iglesia de Cristo. Y fuera de este principio, era pobre, pero después de someterse e introducirse en él, ella ya no fue más pobre. Dicho de otra manera, queremos romper la pobreza, aprenda a diezmar. Lo que pasa es que muchas veces la gente dice, ay, yo llevo 3 meses diezmando y no ha cambiado, antes ha sido peor. Será peor. Porque cuando tú empiezas a establecer un principio en tu vida, el infierno se levanta en contra de ti. Pero luego, mira, tú vas a ver la fidelidad de Dios en cuanto al diezmo. Y vemos ahí entonces que el profeta le soltó algo y mira que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó hasta que hubo llovido nuevamente en Israel. Mira qué poderoso y mira el poder tan tremendo que tiene el diezmo. Bien, y ya estamos llegando al final de este mensaje y vamos a ir al Salmo 37 del 25 al 26. Dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda y tan poderosa que usted se apropie de ella! Se entregaba lo mejor y lo mejor que Dios pide de nosotros antes que el diezmo es tu corazón. Porque si tú vas a marcar un sobre y lo vas a traer por obligación, porque me dijeron, porque me vean o por cumplir, Dios no lo recibe. Dios primero quiere ver tu corazón, quiere ver tu vida y quiere ver la forma en la cual tú vives con Él. Por eso cuando tú colocas un sobre el diezmo, no es el dinero, porque la gente dice, ay, pero es que yo tan poquito, no importa. La palabra dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Cuando tú colocas el sobre, tú estás colocando tu vida, tú estás colocando tus generaciones, estás colocando tu simiente, estás colocando todo delante de Dios, tu corazón, tu vida y la forma con la cual estás viviendo con Él. Dice, pues haciendo esto será agradable tu diezmo para Él. Y estas son las cosas que debías haber dicho sin descuidar aquellas. Por eso nosotros los ministros del Señor deseamos que el pueblo, la iglesia que pastoreamos, cumpla con este principio de reino. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo del diezmo. No puede decir que yo como ministro le exija a la gente que diezme y yo no diezme. Yo debo diezmar, yo debo ser fiel en eso, yo debo ser obediente y debo ser ejemplo. Amada iglesia, estos son principios que cuando nosotros estamos delante de Dios, delante de su altar, delante de su presencia, cuando nosotros le servimos al Señor, nosotros tenemos que ser gente de pacto, gente de diezmo, gente que haya comprendido estas verdades, principios sacerdotales. Así que, amada iglesia, me resta darle las gracias por su atención, bendecirlo, pedirle que sea el Espíritu Santo de Dios quien se revele a tu vida, quien muestre a tu vida el poder, la importancia que tiene el diezmo en la vida de un sacerdote. Nos encontramos dentro de 8 días y seguiremos compartiendo algunas de estas verdades importantes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga fructificar la vida de cada uno de ustedes, que el Señor resplandezca en el corazón de cada uno de ustedes y que esta semana esté
llena, cargada de bendiciones de lo alto. Les amamos en el amor de Jesucristo. Feliz y bendecida noche para todos.